para iniciar el estudio que nos va a dar la maestra Leslie esta mañana. Padre, gracias, estamos cantando de Navidad. Padre, gracias que tu presencia interveniste personalmente en nuestro mundo para darnos esperanza. Esperanza cuando vino Cristo hace 2000 años y más esperanza que necesitamos hoy día. Dele palabra a la maestra Leslie y abre nuestro corazón para recibirla. Así lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Gracias, maestra Leslie. Pásale un aplauso para ella. Sí, Tomen sus lugares. Pueden sentarse, por favor. Buen día a todos, a todas, ¿cómo están? Qué bueno. Es un gusto poder estar con ustedes en este día, en una celebración del mayor acontecimiento que ha habido en la historia de la humanidad. Con un tema tan hermoso, la paz entre nosotros, ¿sí? Hemos venido escudriñando las últimas semanas acerca de la ira, acerca de la amargura, el enojo, el estrés y tantas situaciones que nos causan conflictos en el día a día, ¿verdad? Pero hoy tenemos un tema totalmente diferente y no solamente es un tema, vamos a aprender hoy quién es esta paz que está entre nosotros. Les voy a invitar, por favor, que me acompañen a Mateo, capítulo 1. Tienen unas hojitas ahí en las mesas si quieren ir siguiendo la enseñanza. Y vamos a dar lectura a partir del verso 18, donde empieza... Denme un segundo, creo que me metí mal. Listo. Diciendo así la palabra. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. En este fragmento de la palabra que leemos, nos relata los acontecimientos del nacimiento de Jesucristo. Una historia que nosotros pues hemos escuchado a lo largo probablemente de muchos años. Es muy interesante cuando hoy me quiero enfocar en el versículo 22, que dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Sí? El Señor preparó absolutamente todo para la llegada de Jesucristo a esta tierra. Era un acontecimiento sin precedentes. Pero la preparación de esta llegada era absolutamente diferente a cualquier otra cosa que hubiera ocurrido. La preparación no fue únicamente
unos días, unos meses o pocos años antes, sino que la palabra de Dios nos dice, ¿sí?, que estos acontecimientos estaban ocurriendo para dar lugar al cumplimiento, profético de profecías que habían sido habladas cientos y hasta miles de años antes. Esta profecía específicamente a la que hace mención el texto bíblico la encontramos en Isaías capítulo 7, verso 14. Este libro, escrito aproximadamente unos 700 años antes del nacimiento de Cristo. Denme un segundito, lo estoy buscando. Isaías 7:14 dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Este era un evento tan importante que Dios quería asegurarse que no pasara desapercibido, que no se confundiera con ninguna otra situación que viviéramos a lo largo de toda la historia humana, ¿sí? El Señor mismo dio indicaciones a María y a José acerca de cuál debía ser el nombre de este pequeño. Y este nombre es ampliamente significativo: Emmanuel. En hebreo esto significa Dios con nosotros. Y esto dejaba ver algo que había existido en el corazón de Dios desde incluso antes de que Él fundara la tierra, ¿sí? La palabra de Dios nos dice que Él ha anhelado desde tiempos inmemoriales habitar en medio del ser humano. Nosotros vemos cómo al momento de hacer la creación en el Génesis, no solo prepara un lugar hermoso para que nosotros podamos habitar, que es la Tierra, un planeta bellísimo, ¿verdad que sí? Hemos visto atardeceres, amaneceres, vemos paisajes hermosos, y todo eso Dios lo diseñó para que nosotros pudiéramos estar ahí, pero eso no era lo más importante. La palabra de Dios dice que cuando Él llegó al punto culminante de su creación, tomó polvo. Con ese polvo creó un hombre e infundió en él aliento de vida. Le puso de su propio espíritu. Nos hizo a su imagen y semejanza, porque Él deseaba tener esta comunión con nosotros. ¿Sí? Incluso dice la palabra de Dios que Él mismo plantó un huerto. ¿Lo han leído? Y en ese huerto, que se llama Edén, la palabra significa paraíso, ahí puso al hombre. Y ese lugar, en medio de toda esta hermosa creación, era especial porque ahí era el lugar en el cual Dios tenía comunión con sus hijos. Y relata la palabra de Dios que el Señor se paseaba en este huerto. Génesis 3:8 dice, en relación a esto, que una vez que Adán y Eva hubieron pecado, y ahorita vamos a entrar a ese tema, dice que oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, ¿sí? Y bueno, voy a repetir la oración de arriba por si alguien no tomó nota. Desde el principio de la historia, Dios ha deseado tener comunión con el ser humano, ¿sí? Dios anhelaba una criatura que pudiera elegir de manera libre amarlo. Y en alguna prédica que tuvimos hace poquito explicábamos que el hecho de que Dios le diera al hombre la posibilidad de elegir, que en eso está basado el amor, conllevaba el gran riesgo de que el ser humano pudiera elegir no amarlo, elegir no obedecerlo, como finalmente ocurrió, ¿cierto?
El día que el ser humano decidió que quería hacer las cosas sin considerar a Dios, ese día algo se rompió. Y lo que se rompió fue esa comunión que el hombre tenía con el Señor. Esto dio entrada, como sabemos, al pecado, a una cantidad de cosas impresionantes que vemos ahora, terribles, tribulaciones, problemas, catástrofes, enfermedad y finalmente la muerte. Porque el hombre sin Dios no tiene ninguna esperanza. Y esa es una realidad hasta el día de hoy, ¿sí? Sin embargo, esta es una historia que tiene un final feliz, ¿verdad que sí? A pesar de que el hombre había manifestado en su voluntad el deseo de estar lejos de Dios, el Señor no nos dejó. Él después eligió a otro hombre a partir del cual iba a iniciar un pueblo. Y tomó este pueblo con un deseo, y el deseo es que este pueblo pudiera santificarse, que fuera un pueblo que siguiera sus normas, para que este pueblo pudiera dar a conocer al mundo lo que significaba tener una relación con Dios. Hablo del pueblo de Israel. El Señor los fue preparando. Y dentro de las cosas que el Señor hizo con este pueblo de Israel, le dio indicaciones específicas a Moisés para que levantara un tabernáculo. Y nuevamente vemos que cuando el Señor le da esas indicaciones, le dice cuál era la razón de ser de ese tabernáculo. Y Éxodo 25:8 nos dice lo siguiente, que el Señor dijo: me harán un santuario y yo habitaré entre ellos. Nuevamente Dios manifestando el deseo de estar en medio de su pueblo. Sin embargo, a este punto la situación era diferente, porque el pecado era parte de la condición natural del ser humano. Y ese santuario que fue levantado, desafortunadamente, no era para que todos pudieran tener acceso a la presencia de Dios. Solamente el sumo sacerdote, dice la palabra de Dios, una vez al año podía entrar. Esa ocasión era el momento más sagrado para todo el pueblo. Era un día de perdón, en el cual se hacían todos los preparativos para que este sacerdote pudiera presentarse delante de la presencia de Dios para clamar por el pecado que se había cometido a lo largo de un año por el pueblo. Y dice la palabra de Dios en Hebreos que él debía presentarse, pero no sin sangre, porque la sangre es el requisito para la redención del ser humano. Y desde el principio de la historia, el Señor iba a ir dejando pistas para que nosotros entendiéramos que en un momento dado esto iba a tener un cumplimiento glorioso. En el Antiguo Testamento nosotros vemos apenas algunos signos de aquello que era el plan perfecto de Dios para la humanidad. Este santuario fue hecho con un detalle impresionante. Y relata la palabra de Dios en Hebreos que Dios mismo le mostró el modelo de este santuario a Moisés, del santuario espiritual, para que él pudiera hacer la réplica en la tierra. El Señor nuevamente quería estar entre su pueblo. Pero el pecado
había roto la relación. Dios es santo y Él no puede, dice la palabra de Dios, tener ninguna comunión con el pecado. Isaías capítulo 59, verso 2, dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho cubrir su rostro de vosotros para no oíros. El pecado es la peor maldición que como seres humanos tenemos, porque nos impide acercarnos a un Dios que es santo. El ser humano a lo largo de la historia ha hecho muchos intentos para acercarse a Dios, pero cada uno de esos esfuerzos han sido infructuosos. Han surgido, enorme cantidad de religiones, de filosofías, de tradiciones humanas que tratan desde su propio esfuerzo ganar el favor de Dios y acercarse a Él. Y escuchamos cómo muchas personas en ese intento hacen obras buenas, hacen sacrificios y hacen una serie de cosas porque están buscando acercarse a Dios. Y esto es fácil entenderlo. Decía un científico antiguo que cada ser humano tiene en su interior un hueco que es exactamente del tamaño de Dios. Y no hay absolutamente nada, ni nadie que pueda llenar ese hueco. El ser humano sin Dios busca llenarlo de placeres, de dinero, con relaciones personales. Creemos que los hijos, que el esposo o la esposa van a lograr llenar todo ese vacío que sentimos. Y pasamos muchas veces la vida trabajando día tras día, de sol a sol, porque estamos en esa búsqueda de algo que pueda satisfacer nuestra alma. Y no llega. Y es impactante cómo personas que muchas veces se convierten en íconos porque alcanzan la fama, porque tienen mucho dinero, porque tienen aquellas cosas que muchos otros seres humanos desean. Podemos pensar, ellos ya están plenos, ellos ya lo lograron. Y sin embargo, muchas veces son las personas más infelices, que terminan con sus vidas de una manera dramática, que abusan de sustancias que terminan dañándoles, o que finalmente toman un arma para quitarse la vida. Y esa es una ironía, pero esa es la realidad del mundo fuera de Dios. Anhelamos la paz, ¿verdad que sí? Todos anhelamos la paz, pero muchas veces la buscamos en el lugar incorrecto. La palabra de Dios es muy tajante. Quiero que me acompañen, por favor, a Romanos 3:10 al 18. Y la palabra de Dios dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Nadie. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz.
no había para nosotros la posibilidad de encontrar paz. No hay temor, dice la palabra de Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. El Señor tenía un plan perfecto para la redención del ser humano. Cuando Él elige a este pueblo, Él le entrega sus leyes, lo que todos nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Cuando el Señor entrega esa ley al pueblo de Israel, hace un pacto con ellos, los toma como pueblo. Y este pacto era perfecto en su diseño. Sin embargo, este pacto no pudo finalmente redimir al ser humano, porque dependía que cada uno de nosotros cumpliésemos con la ley a cabalidad. Y eso no fue posible. Como no era posible que el ser humano guardase totalmente la ley, se hicieron necesarias ofrendas, con las cuales nuevamente Dios nos iba a dar señal acerca de lo que vendría en el futuro. El pueblo debía seguir ciertas liturgias, tenían que tomar a un cordero, traerlo en representación de cada una de las personas. Tenían que poner su mano sobre la cabeza de ese cordero, simbólicamente traspasando sobre él sus pecados, y después debían degollarlo. Y probablemente en el pensamiento de Dios, Él decía, pues al ver ellos cómo se tiene que sacrificar a un animalito sin culpa, quizá con eso evitarán el pecado. Pero tampoco fue así. Isaías capítulo 1 nos narra cómo el pueblo, en lugar de aprender de esto y volverse al Señor, constantemente estaban pecando. Y claro, pues al fin teníamos un cordero, ¿no?, para llevar y ofrecerlo en sacrificio. Hasta el punto que el Señor les dice, ¿para qué me sirve? Verso 11 del capítulo 1 de Isaías, ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos?, dice el Señor, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Dice, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, que era una de las fiestas bíblicas, y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, no lo puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Se había perdido por completo el objetivo de estas cosas. Y esto el Señor no es que lo tomara por sorpresa, pero Él quería que nosotros nos pudiéramos dar cuenta de que por nuestra propia cuenta era imposible poder acercarnos a Él. No había manera. Y ese es el siguiente punto. Es imposible que el ser humano alcance la salvación por sus propios medios.
El mundo sigue en su loca carrera sin querer tomar en cuenta a Dios, pensando que puede alcanzar la felicidad, el gozo pleno, la paz, sin Dios. Pero no hay forma de que eso ocurra. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. La palabra de Dios, la Biblia, es el libro que mejor describe al ser humano. Hay mucha gente allá afuera tratando de defender que el ser humano es bueno por naturaleza, pero la evidencia en la tierra es abrumadora, y lo que nos deja ver es la continua búsqueda del ser humano por el mal. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús. El Cristo, la palabra Cristo es una palabra griega, la palabra hebrea es Mesías, y la traducción de esta palabra es el ungido, el hombre que Dios había destinado con un propósito. Cristo dice: nosotros también hemos creído en Jesús el Cristo para que fuéramos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y vuelve aquí a insistir Pablo: por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Ante nuestra incapacidad de justificarnos por nuestra propia cuenta, el Señor toma ese pacto que había establecido desde el principio de su palabra, y Él lo que hace es renovar ese pacto y decir: ya no va a depender de ti, ahora todo depende de mí. Era necesario que nosotros pudiéramos entender que nuestras fuerzas no es posible alcanzar la gracia de Dios, que no hay buenas obras suficientes para que podamos, ¿sí?, compensar todo el mal que hemos hecho. Y ocurrió el milagro más grande que podía suceder en esta historia. Dios mismo se hizo hombre para redimirnos del pecado y la muerte. Una idea totalmente inconcebible. Dios Todopoderoso en el trono de gloria, siendo adorado por multitudes de ángeles, de pronto decide que Él tiene que venir a esta tierra y nacer como un ser humano, totalmente dependiente de sus padres. Un ser humano que experimentó frío, hambre, sueño, cansancio. Dolor. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, aún se humilló más, haciéndose obediente, dice la palabra, hasta la muerte, y muerte de cruz. La historia bíblica es la historia de amor más grande que existe. Porque no hay amor que pueda compararse a lo que Dios hizo a favor de nosotros. Mi mente no alcanza a comprender. ¿Cómo es que Dios estuvo dispuesto a dejarlo todo, no solo para venir a esta tierra? Él pudo haber escogido nacer como rey, ser adorado aquí en la tierra, y sin embargo, Él eligió ser un pequeño bebé que nació en un pesebre, siempre mostrando la humildad. Y dice la palabra que no solamente se humilló hasta lo sumo como siervo, sino que estando incluso en esa condición, entregó su vida en la peor forma de muerte que ha conocido el ser humano. Fue torturado, se burlaron de él, lo escupieron. Sus amigos más cercanos le dieron la espalda en el peor momento. Y dice la palabra en Isaías capítulo 53, que da una descripción hermosa acerca de Cristo. Vamos a leer desde el verso 3. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por causa de nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Paz no es únicamente tener un sentimiento de bienestar. El origen de la paz es que podamos estar en una perfecta comunión con Dios. Pero entre otras cosas que nos arrebató el pecado, nos quitó también la paz. Y era necesario que Cristo viniese y entregase su vida como precio del rescate de cada uno de nosotros, y para que pudiéramos también recuperar la paz, para volver a restablecer esa relación que nosotros habíamos perdido. Pero el Señor siempre tuvo claro el amor que Él tenía por sus hijos. Y siempre tuvo claro que Él estaba dispuesto a llegar a las últimas consecuencias para poder recuperar esa relación.
durante miles de años, a lo largo de toda la Biblia, Él fue dejando pistas acerca de este plan perfecto y maravilloso que Él había ideado desde antes de la fundación del mundo. Y en la persona de Cristo, que es Dios mismo hecho carne, Él dejó más de 300 profecías que se cumplen únicamente en Cristo, que apuntaban al lugar de su nacimiento, al tiempo de su nacimiento, a la forma en que Él viviría, a su ministerio, a su muerte e incluso a su resurrección. Y no hay otra persona sobre la faz de la tierra, a lo largo de toda la historia humana, que cumpla con esas profecías. Y el Señor hizo todo esto para que nosotros pudiéramos tener la certeza de que al poner nuestra confianza en Él, podríamos alcanzar la salvación. Cristo es el único camino a Dios. Cuando Él estuvo en esta tierra, Él dijo: yo soy el camino. No dijo: soy un camino más. Soy el camino. Soy la verdad. En medio de un mundo en el cual hoy cada quien defiende su verdad, Él se paró para decir: yo soy la única verdad y soy la vida. Y nadie, dice su palabra, viene al Padre si no es por mí. Un mensaje que para muchas personas es un mensaje que ofende, que es intolerante. Pero un mensaje que está lleno de poder, de vida y de amor. Cuando nosotros somos justificados por medio de Cristo, recibimos paz, seguridad y reposo. La paz, vuelvo a repetir, es el resultado de estar en una correcta relación con Dios. Y Romanos 1:5 dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nosotros recibimos la salvación de una forma gratuita. No tenemos que hacer absolutamente nada para sumarle a la obra de Cristo, porque es una obra perfecta, de justificación, santificación, redención y sabiduría. No depende de nuestras buenas obras el poder alcanzar la gracia de Dios, porque no hay forma de que nosotros pudiéramos hacerlo. Pero el Señor no únicamente nos da salvación para que tengamos vida eterna, sino que el regalo de Dios incluye que nosotros podamos tener una vida plena desde esta tierra. ¿Sí?
Isaías capítulo 32. Versos 17 y 18. Dice que el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo, dice el Señor, habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. El Señor no únicamente nos rescata del pecado y de la muerte. Cristo mismo dijo: yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él nos da promesas hermosas para que podamos vivir nuestra vida confiando en Él. Mientras Él estuvo en esta tierra, vino a cumplir con un propósito. Y les decía, nosotros recibimos de manera gratuita la salvación, pero de ninguna manera significa que es algo que no tuvo costo. Porque la palabra de Dios dice que no es una salvación que recibimos que se haya pagado con piedras preciosas o con oro que son perecederos. Dice, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo tomó nuestro lugar en esa cruz del Calvario, donde a cada uno de nosotros nos correspondía estar, para darnos una posición de honor y de gloria junto con Él en el cielo. Mientras Él anduvo en esta tierra, sus discípulos que habían andado con Él durante 3 años experimentaron transformaciones asombrosas. Y cuando llegaba el punto de que Él iba a partir, Él tomó el tiempo para poder abrazar y consolar a sus discípulos. Y Él les dio una promesa. Quiero que me acompañen a Juan 14, 27. Y esta es la misma promesa que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Él dice: la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hace un momento cantábamos parte de ese coro de ángeles que se manifestaron la noche en que Cristo nació. Y ellos decían: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra y buena voluntad para los hombres. El regalo más grande que nosotros recibimos de parte de Dios fue a su Hijo viniendo en carne, entregando todo por amor. Y en momentos como hoy, justamente nosotros podemos recordar ese regalo que Dios hizo de forma inmerecida, solamente porque nos amó. Y eso es lo más maravilloso que cada uno de nosotros tenemos. Pero es un regalo que no es únicamente para que nos lo quedemos. Es un regalo que podamos compartirlo con muchas personas que están allá afuera y que no tienen una esperanza de vida. La palabra de Dios dice que lo que recibimos de gracia
debemos darlo también de gracia. Vamos a orar. Yo les invito, si podemos por favor ponernos todos de pie, vamos a darle reverencia al Señor y vamos a agradecerle por ese amor inmerecido que nos dio al venir a esta tierra. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tú lo entregaste todo por amor. No te reservaste nada. Y dice tu palabra que aun cuando estábamos, Señor, en condición de enemigos, lejos de ti, tú mostraste tu amor por nosotros al entregar tu vida en esa cruz del Calvario. No tenemos palabras como agradecerte, pero queremos entregarte, Señor, nuestra vida en gratitud, así como tú diste la tuya, para honrarte, para servirte, Señor, a cada paso que damos. Que tú seas glorificado, Señor, en cada uno de nosotros. Y que en este tiempo de amor, que en este tiempo de paz, nosotros, Señor, podamos llevar este mensaje a quienes aún no han escuchado acerca de tu amor. Gracias por todo, Señor, lo que diste por nosotros. Te adoramos. Te damos toda la gloria, exaltamos tu nombre. Te reconocemos como el único y soberano Rey sobre toda la tierra. Bendito eres, Jesucristo. A ti sea toda la gloria. Amén. Muchas gracias.